2017, 2019, ahora 2022, 2023 finalmente, porque esta emergencia ya había comenzado hace algunos meses. Y un tema importante, en el último tiempo también se empiezan a buscar cuáles son las causas para que cada vez los incendios forestales sean mucho más agresivos, como por ejemplo está el índice del cambio climático, que podría incidir o no en la frecuencia y en la intensidad de los incendios forestales. Muchos dicen, la mayoría, que sí. Por eso mismo vamos a tomar contacto con Claudia Papich, bióloga y también directora asociada de ITGO Consulting Group. ¿Cómo está? Bienvenida a Chilevisión Noticias. ¿Claudia? Claudia, a ver si nos puede activar el audio. Parece que tiene el audio desactivado. Ahí sí la he Ahí escuchado. sí. ¿Cómo está? Bienvenida a nuestro noticiero. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Muchas gracias por invitarme y saludos a todos quienes nos están viendo. Claudia, a ver, lo primero, Cuen- con la introducción que hacíamos, el cambio climático, la crisis climática, porque por ahí algunos jefes nos retarían si hablamos de cambio climático, la crisis que estamos viviendo climática, ¿incide o no en el desarrollo y en la fuerza con la que se están sintiendo estos incendios forestales? Sí, incide. Si bien el cambio climático está influyendo tanto en la frecuencia como en la intensidad de los incendios que estamos viviendo en nuestro país desde hace más de 6 años, no podemos olvidar que son las actividades humanas las que explican la ocurrencia de los incendios. Es decir, no podemos decir que esto ocurre por causa del cambio climático. Eh, y es responsabilidad de nuestras propias actividades la ocurrencia de estos incendios y que sean cada vez más frecuentes, severos y extensos. Dicho lo anterior, el cambio climático influye, tal como tú lo señalas, tanto por las altas temperaturas que tenemos, sobre todo registradas en estas épocas de verano, como por la prolongada mega sequía en la que se encuentra nuestro país. Entonces, esto incide en la frecuencia de los incendios porque se generan condiciones favorables en las que la vegetación se encuentra más seca por la falta de agua, como por ejemplo ocurre en el bosque esclerófilo de la zona central de Chile, y quedan vulnerables ante el más mínimo precursor de fuego. También se ve potenciada la intensidad de estos incendios, se ve aumentada, esto lo han descrito muchos científicos especialistas en estas materias. Las altas presiones atmosféricas favorecen que el aire Exacto. caliente liberado por los incendios suban para alcanzar las altas capas de la atmósfera. Ahí se enfría el aire y se desploma hacia la tierra, haciendo que el incendio se prolongue muy rápido y que vaya secando todo a su paso, provocando esto que se denomina las tormentas de fuego. Eh, Efectivamente, también tenemos nosotros grandes extensiones de plantaciones, de monocultivos, de especies que se incendian con mucha facilidad. Y entonces estas grandes extensiones hacen que el fuego avance de manera muy rápida. Entonces el Claudia, cambio climático influye, sí, insisto, no es el responsable, pero influye porque nos genera condiciones que favorecen que esto se propague muy rápido y que también se genere ante el más mínimo precursor, como te decía. Claudia, a ver, quiero ordenar harto la información porque algunos van a empezar con que, a ver, pero si tuvimos un invierno bastante lluvioso, no alcanza a combatir obviamente la sequía que se vive en nuestro país, pero sí ayudó, por ejemplo, a recuperar No. parte de ese déficit. Entonces, ¿cómo un invierno con esa cantidad de lluvia hoy día nos perjudica? Porque muchos dicen, ese invierno ayudó a que creciera el pastizal que hoy día está seco. Entonces, ¿cómo se puede, a ver, computar finalmente? ¿O es que las altas temperaturas son lo que más ayuda a los incendios? Um, la verdad es que yo me atrevería a decir, primero, las lluvias que tuvimos no fueron suficientes para Exacto. siquiera acercarnos a una situación hídrica normal, ni siquiera para acercarnos. Seguimos en situación de sequía, seguimos en situación hídrica crítica en nuestro país.
y esto se va acrecentando cada vez más. No nos dejemos engañar por algunas lluvias intensas que hayamos tenido. No quiero con esto menospreciar las situaciones catastróficas que se viven a veces por estas situaciones de lluvia, pero la misma condición de sequía en la que nos encontramos hace que cuando cae gran cantidad de agua se provoquen estas catástrofes también. Y yo me atrevería a decir que por la misma causa por la que se generan catástrofes como las que estamos viendo con los incendios, y es que tenemos un problema severo de planificación en los territorios, severo. No nos hacemos cargo de planificar nuestro territorio, de diseñar nuestro paisaje, por así decirlo, de una manera responsable con las situaciones de catástrofe que se pueden generar en nuestro país por las condiciones climáticas y por la condición en la que nos encontramos altamente vulnerables a la sequía, altamente vulnerables a este tipo de incendios. Eh, yo creo que hay que poner las cosas en orden. O sea, no podemos seguir echándole la culpa a todos los factores externos que se nos vengan a la mano. Sí, hay un cambio climático importante, un cambio global importante, generado por nosotros mismos, por los seres humanos. Esto hace que tengamos condiciones de extremo calor, condiciones de sequía, que favorecen este tipo de catástrofes. Sí, es verdad, pero nosotros tenemos todas las herramientas para hacer una planificación adecuada y Claudia. para prepararnos para enfrentar este tipo de situaciones. Y hay un punto también importante Dime, que usted Pablo. nombraba, el tema del monocultivo, para que explique a la gente que, y ahí yo me incluyo en ese grupo, que no tiene conocimiento finalmente de cómo está ya la demografía, podríamos decirlo, de nuestra flora. ¿Qué es el monocultivo? Se apunta a las forestales y qué tiene que ver en relación a estos incendios forestales que hoy día son extremadamente grandes con muchas hectáreas consumidas. Um, Tienen que ver, tampoco son los responsables. Perfecto. ¿Qué pasa con los monocultivos que tenemos en nuestro país? Es que la verdad es que lo que no podemos seguir haciendo es echándole la culpa a cualquier cosa que nos libre a quienes podemos hacer una planificación responsable de nuestro territorio. ¿Qué pasa con los monocultivos? Para responder tu pregunta. Los monocultivos se refieren a estas grandes extensiones donde se cultiva una única especie. Por eso se dice monocultivo, porque se cultiva una única especie y en nuestro país esto efectivamente se hace en las plantaciones forestales y también en algunas plantaciones agrícolas, que se cultiva una única especie y en general las especies que se cultivan en nuestro país son pino o eucaliptus en la industria forestal y estas son especies que están muy adaptadas a situaciones de incendio desde sus países de orígenes. Estas son especies introducidas en nuestro país, no son originarias de nuestro país. De hecho, nosotros hemos reemplazado nuestro bosque nativo por estos monocultivos, es decir, por Perfecto. estos cultivos de una única especie. Es como que tuviéramos una plantación de lechugas, solo que de árboles grandes, ¿sí? Exactamente. Todos estos mismos árboles que se incendian con mucha facilidad, ¿sí? Estas son especies eh, altamente adaptadas al fuego que pueden sobrevivir y reproducirse bajo este tipo de condiciones. Son muy distintas a las especies del bosque nativo de nuestro país. Y estas especies son altamente inflamables, entonces facilitan el inicio del fuego y también la propagación. Como tienen grandes extensiones de árboles todos pegaditos uno al lado del otro, esto se propaga con una tremenda facilidad y se incendian con mucha facilidad. Ahora, si esto mismo, porque no quiero que con esto parezca que yo estoy diciendo que está mal que se desarrolle la industria forestal en este país, si esto mismo se hiciera de forma planificada, con buenos mecanismos de amortiguación entre una plantación forestal y una zona poblada, no tendríamos
las situaciones atroces que estábamos viendo en la nota antes Perfecto. de que empezáramos esta entrevista. Si esto se hiciera con sistemas que permitan resguardar las condiciones de los ecosistemas nativos y las condiciones también de los distintos servicios ecosistémicos que recibimos los seres humanos, como proteger las cuencas y los cursos de agua para que haya una buena irrigación en el territorio, dejar remanentes de bosque nativo para que haya una mayor diversidad de especies que Sí, permiten y entonces mitigar el avance de este fuego, y que permite exacto. también una mayor actividad de la fauna. Eh, si hiciéramos una planificación Claro. responsable, Claudia, es que con... se nos acabó Claudia, Dime. sí, disculpe que la interrumpa, es que se nos acabó el tiempo justamente, pero queremos agradecer justamente a Claudia Pasic, bióloga y directora asociada de IDGEO Consulting Group, por ayudarnos justamente a entender cómo